chicos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast, el podcast de César. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Yo bastante contento, la verdad. Sobre todo por el tema que tenemos el día de hoy. Verán, en el mundo en el que vivimos es muy común, lastimosamente, vernos envueltos en situaciones raras donde ciertas personas se intentan aprovechar de nosotros, engañándonos, manipulándonos con el fin de sacarnos algo. Puede que sea de manera indirecta, tú siendo la víctima, puede que haya sido un familiar, puede que haya sido un conocido, pero la mayoría ha sido víctima de alguna u otra forma de una estafa. Y no todo sucede de la misma manera, ya que hay miles de formas, miles de modos, miles de movimientos que te pueden decir, sea por internet, por llamadas. Entre las mismas personas en la vida real, un mal comentario, un momento donde te ven más apurado, tiendes a caer en este tipo de situaciones. Lastimosamente, en el mundo tan cínico en el que vivimos, se les tiende a asociar a ser víctima de una situación como esta, como a una persona tonta, una persona ingenua, que no vio las señales de dicho acontecimiento. Y la verdad es que no. Mucha de esta gente es bastante eficiente en las cosas en las que hace. Por eso es que hay muchos que lo hacen, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Así que no es cosa de personas comunes, de tontos ni nada, sino que hay personas famosas, empresas multimillonarias, compañías que se encargan única y exclusivamente de estafar a las personas de manera mundial. Así que el día de hoy quise hacer este video, hablar de las estafas más grandes, raras y millonarias del mundo, que desbalancearon a toda una economía de muchos negocios, de muchos países incluso, que en su momento marcaron un antes y un después en la forma en la que se hacen las cosas. Si les gusta este tipo de video, por favor denle like, suscríbanse, compartanlo, que me ayudaría muchísimo. Podemos hacer una segunda parte, en esta segunda parte hablando de sus experiencias con estafadores, con este tipo de situaciones raras. Yo puedo contar algunas que he visto, he vivido y que conozco de otras personas. Así que si les interesa, déjenme en los comentarios para poder realizar esta segunda parte. Como primero, antes de siquiera empezar a echar historia de estafas y estafadores, hay que hablar de la primera, de la más popular, de la más hablada, de la más común de ver en la historia. De la primera, de las más conocidas y las más utilizadas a día de hoy también, que ha sido parodiada en miles de películas, en miles de series, y es algo bastante interesante, y es el esquema de Ponzi. Para los que no conozcan de qué va este esquema, ya lo van a entender y van a decir, claro, ya sé a qué te refieres. El esquema de Ponzi fue inventado por el italiano llamado Charles Ponzi, un italiano nacido en 1882, quien por cuestiones llega a emigrar a Estados Unidos, ya que había sido buscado por la ley por estafar a otras personas. Todo parece que iba bien, migra, no tiene empleo, no tiene familia ya, y lo único que sabía hacer era vender. No era un genio magnate que pensaba en las cosas más allá de los pasos así. No, simplemente era un manipulador y un labioso, y decidió aprovechar un factor clave que es su nacionalidad, y se le ocurrió engañar a las personas con una premisa bastante interesante. Ya les cuento. Verán, este señor se le empezó a conocer porque supuestamente vendía una cosa llamada unos cupones europeos que en Estados Unidos para la época eran bastante cotizados. Él, al ser europeo, al ser italiano, les aseguraba a las personas que él podía conseguírselo a la mitad del precio. La gente vio la oportunidad y la aprovechó. Aquí empieza todo el tema. La gente metía su dinero, él les decía, mira, en 15 días tienes un 50% de porcentaje, de probabilidad de que funcione. Si no, los perdiste. Y de aquí a 45 días tienes una posibilidad de 100% de recuperar tu plata. ¿Tú qué opinas? La gente decidía dependiendo de eso. Él agarraba y a estas personas les quitaba el dinero. Veía a otras personas, les ofrecía lo mismo y les sacaba el dinero.
con el dinero que le sacaba a la segunda persona, les regresaba el dinero a los primeros. Algunos no, porque tenían el chance de perder la plata. Los que escogieron el plazo de 15 días, él ya se quedaba con ese dinero, y los que decidieron esperar recuperaron su inversión. La gente emocionada veían que era un negocio bastante fiable y volvían a darle plata a él. Con el dinero de los primeros se lo regresaba a los segundos y hacía lo mismo. La gente se emocionaba, se empezaba a hacer un nombre y así iba metiendo a más personas. ¿En qué sentido? Nunca tuvo plata, nunca existieron esos cupones y lo único que hacía era mover los reales de las demás personas para que diese una visión de que se estaba realizando los negocios, mientras él se iba quedando un porcentaje de esas personas que arriesgaban. Un tema bastante interesante que ha sido recreado en miles de oportunidades y de distintas personas. Este negocio fue un total éxito, como lo mencionó hace poco, que en su peak, en su máximo esplendor, la gente se reunía y se ponía a hacer filas larguísimas para encontrárselo y le rogaban que hicieran negocios con ellos, llegando a un punto que, para que lo analicen, en 1920 llegó a tener más de 20 millones de dólares, que en unos cambios que se hacen a la actualidad y los cambios del dinero serían cientos de millones de dólares, cosa que es bastante importante. Toma en cuenta, después pre-internet, todo era de boca en boca. Todo era entre yo conozco, me dijo, hay un supuesto rumor, los periódicos hacían sus pequeñas notas del señor. Una locura que para tener esa cantidad de plata en ese momento, venga, eres un duro. Todo parecía que iba bien, hubo su gente feliz, hubo su gente descontenta. Él estaba forrado en plata hasta que un día un periodista del Boston Post empezó a sospechar de los movimientos que estaban haciendo. Empezó a cuestionarse, decir, ya va, ¿qué está pasando? ¿Cómo esto puede ocurrir de esta manera? ¿De dónde sale la plata? O sea, empieza a averiguar, ve que realmente entre las finanzas del señor Ponzi no existía real dinero neto que no sea el que estaba moviendo. Queda cuestionado y le da curiosidad, ¿quién coño es este carajo Charles Ponzi? Empieza a averiguar y resulta que en Italia había sido amenazado por la policía de que si no se iba lo iban a matar porque se había metido en unas estafas tan grandes que el mismo gobierno le dijo agárrenlo y se deshacen de él, porque de verdad estaba haciendo desastre. Esto sorprendió al periodista, quien redacta una noticia donde expone a todos los ciudadanos de Estados Unidos de quién era este carajo. Fue tanto, la gente se volvió loca, intentó reclamar su dinero, llegó a temas legales, tuvo que ir el mismo gobierno de Estados Unidos a meter presión para que agarraran al tipo. Por suerte para él lo deportan a Italia, porque si no también lo iban a matar allí, y terminan quitándole todo el dinero que él tenía en sus cuentas. Así que Charles Ponzi terminó en Italia, solo, viejito, sin plata, hasta que murió. Una historia bastante densa, bastante curiosa, pero que marcó un antes y un después en todo este tema de las estafas. Porque a día de hoy, con esta premisa, hay muchas empresas y compañías que se basan en este esquema. Es como todo este tema del esquema piramidal también es una de las que con sus cosas se ha mantenido a través de todo el tiempo. Es sorprendente todo. Ya saliendo de este clásico, el rey de todas estas estafas mundiales, vamos a hablar de una que es bastante moderna y va más a una estafa del sistema de la salud. Este es el fraude de Elizabeth Holmes, o mejor conocido el caso como el caso de la chica que engañó a Silicon Valley. Imagínense. Para darle un poco de contexto, Elizabeth Holmes era una chica en Estados Unidos, nacida y criada allí en el año 1984. Estudió ingeniería química en la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y con ese título tenía bastantes conocimientos referente al sistema de electrónica y de todas las cosas químicas de la sangre y los químicos y todas estas vainas. Resulta que esta chica, con su conocimiento, decide abrir una
con todo su conocimiento, decide abandonar la carrera y fundar su compañía llamada Theranos. Y comienza a plantear su idea maestra que iba a revolucionar al mundo y que iba a poner un antes y un después en el sistema de la salud con su aparato llamado Edison. Este aparato se suponía, o ella daba la impresión, de que con una gota de sangre que tú le colocaras al aparato, ibas a poder hacer muchos exámenes, análisis y procesos en minutos, que iba a ser de los más rápidos, que tenía un diseño de producción baratísimo para que cada persona tuviese su respectivo aparato en sus casas, que no iba a tener todo este tema del control farmacéutico que tiene dominado Estados Unidos, y que iba a ser lo menos intrusivo que exista, que iba a ser menos incómodo que un glucómetro. Y para las personas que no saben, el glucómetro te pinchas con una agujita especial y pones tu gota de sangre allí para que te dice tu nivel de azúcar en sangre. La gente se revolucionó con la chica, la empezaron a llamar la nueva Steve Jobs, la Steve Jobs femenina, y todos se empezaron a volver locos. Se volvió un par de años la cara de Silicon Valley, y todo eso concluyó con ella siendo la persona más arrecha de ese entonces. ¿Qué pasa? Ese aparato no sirve. Ese aparato nunca funcionó, era falso, todas sus premisas y desarrollos eran puro teórico, nada práctico, ya que era muy lento. Los exámenes no eran diferentes a los que podías hacer con otros aparatos. Muchos daban errores graves, en el sentido de que una persona se hacía ese examen y lo que tenía era una gripe, y el aparato te podía decir que tenía cáncer. Que tú dices, mierda, no es algo... no hay niveles comparativos, se va o se queda muy abajo. ¿Y por qué nadie la cuestionó? Fácil, porque aparte de ser una estudiante de Stanford de ingeniería química, ella empezó a apostar a la presentación. Como ya vio que le empezaban a decir la nueva Steve Jobs, se empezó a prestar a esa misma interpretación, a vestirse de negro, cuellito de tortuga como Steve Jobs, hablar más calmado, más pausado, empezó a hablar de forma más gruesa, como lo hacen la gente importante de la tecnología para presentar un nuevo producto, así como lo hacen ellos. Entonces, ¿sabes cómo era Steve Jobs? Cualquier cosa, busquen un video de cómo eran las entrevistas de Steve Jobs. Eran bien minimalistas el carajo. Hacía, obviamente, por dar el parapeto de que era inteligente, daba explicaciones muy rebuscadas y con mucho lenguaje técnico para confundir a las personas que no tenían tanto conocimiento del tema. Y para las personas que le hacían preguntas referente al aparato como tal, empezaba hablando del aparato, terminaba hablando de las experiencias, que la salud, que no sé qué, terminaba muchas vueltas y nunca terminaba de decir nada. Esto a muchas personas les pareció raro, pero bueno, es la genio. Al que no le terminó de convencer fue al periodista John Carrey, no, disculpen el nombre, no lo sé pronunciar, quien era un periodista en el periódico, valga la redundancia, The Wall Street Journal, quien empezó a hacer una investigación referente a todo este aparato, con infiltrados dentro de la supuesta compañía, hablando con profesionales del tema y comparando entrevistas que ella daba, empezó a darse cuenta de patrones y conductas que no coincidían. Por lo que bajo varios meses de averiguación y documentación, infiltración y todo, se dio cuenta de todo lo que les acabo de contar y lo publicó en el 2015 en el periódico, volviendo loco a todo el mundo que estaba pendiente de la carrera de esta chica. La gente de Silicon Valley se volvió loca, empezaron a hacer boicot y cosas para sacarla que no tuviesen nada que ver con esta chica, como que limpiarse las manos de su conexión con la chica. Ella tenía muchos patrocinadores de gente bien pesadita, corporaciones duras, compañías farmacológicas gigantes, políticos, actores famosos, cantantes. Mucha gente estaba pendiente de lo que ella hacía y tenían su apoyo. Tuvieron que recortar y decirle, mira, yo no tengo nada que ver con esta chica, dejándola sola. Fue un peo. Mucha gente demandó, muchos pacientes que esperaban
el resultado y pagaron mucho por estos aparatos, empezaron a meter demanda. El gobierno tuvo que hacer una demanda judicial y le metieron presa por estafa y robo millonario. No por el tema de la salud, me imagino que no les convenía tanto a la gente que ese tema saliera, sino se encontraron lo que realmente les importa, que es el bolsillo, el billete, el billullo. Y sí, bueno, fue tanto que tuvieron que hacer reformas dentro del tema de Silicon Valley para filtrar más a las personas que podían hacer unas entrevistas y dar alguna declaración con el nombre y la supervisión de Silicon Valley. Un tema que los descolocó y hicieron grandes cambios. Por eso es que actualmente Silicon Valley es lo que es. Otro caso que me tocó más personal, porque cuando lo terminé de leer, lo único que hizo fue confirmar y aumentar mis miedos. Antes de empezar con esto, les voy a explicar. Yo soy una persona que sinceramente durante todos los años que existe esta mierda y todo el tema de tecnológico, nunca ha podido entender las criptomonedas. No las entiendo, no las comparto. De verdad, tú me explicas qué es trading, qué es una criptomoneda, qué es todas esas cosas, y no las entiendo y no me gustan. Para mí el dinero es físico y un poquito digital, pero poner mi plata depende de las acciones de otros, que si este sube, que si este baja, que si esta moneda aquí, no, a mí no me gusta. Siento que están jugando con mi dinero y eso no está bien. Y es más, con el tema del NFT, yo fui de los primeros. Eso tiene que casi ya, verga, eso debe tener fácil unos 6, 8 años. Yo no lo entendía con esa juventud. Yo decía, esto no tiene sentido. ¿Quién le pone el precio a esta imagen? ¿Por qué esta imagen vale esto? No tiene sentido. ¿Cómo sabemos que nos están estafando? Y resultaba que sí. Muchas de estas cosas sí fueron de estafa de los NFTs. Así que con toda esta noticia de este caso que voy a contarles en este momento, lo único que hizo fue fomentar mi locura y mi demencia con el tema de las criptomonedas y los temas de trading. Si alguien sabe del tema, no se lo tomen mal, es mera ignorancia. Pero bueno, vamos a empezar de una vez hablando del caso de la compañía FTX. Esta compañía fue creada por un chico llamado Sam Bankman, un chico graduado de la MIT, una cosa de ingenierías en Estados Unidos bastante importante y con buen peso, quien surge con todo este tema de las criptomonedas y de los trading y las cositas esas que las acabo de decir que no entiendo, y que daba a entender o daba a aparentar que era un genio incomprendido, que no estaba pendiente del dinero, sino que quería revolucionar la forma en la que el dinero era percibido y generado. Él tenía una plataforma con este nombre que se llama FTX, que en su máximo pujo de dinero tuvo valor neto de 32 mil millones de dólares. O sea, no era cosa chiquita. Es más, era la competencia directa de Binance, que actualmente, bueno, es una de las carteras como monederos digitales más pesados que existe. Y esta empresa de FTX era de las mejores para hacer todo el tema de la criptomoneda, del trading. Se llegaron a meter igual con el tema de los NFTs y todas estas cosas. También temas de operaciones de cripto. Como no sé de qué va mucho, intenté buscarlo, no entendí nada, pero para que sepan, también manejaba operaciones de cripto para los que les interesa. Todo parecía que iba perfecto. Tenían a los de Binance ahí medio contra las cuerdas. Todo estaba genial hasta que un momento todo cambió. Resulta que esta empresa de Sam Bankman, tenía una empresa hermana llamada Alameda Research, que igual tenía que ver como un monedero digital. Básicamente cumplía lo que hacía Binance en todo el tema de colocar la plata digital. La otra era de generarlo y eso, pero esta era parte, se suponía que era parte. Y resulta que esta empresa, la de Alameda Reserve, estaba casi en quiebra. No tenía la plata,
no podía mantener los servidores, no podía mantener a la gente, no podía nada. Estaba a nada de cerrar y más nunca abrir. Y en un intento desesperado, el carajo Sam agarró y movió mucho del dinero de los clientes de FTX para pagar las deudas que tenía la compañía. Esto sin avisarles a nadie, sin decirle nada de que iba a ser esta situación. Bajaba el precio de las cosas, así como para pérdida, para él únicamente retirarlos. Muchos de movimientos, poquito a poquito, iba llenando un gran bulto de plata y lo inyectaba directamente a su compañía. Es como básicamente, como si tú tuvieses tu cuenta en el BBVA, tengas tu plata allí pues, y de la nada, el día de mañana te dice que el BBVA agarró ese dinero y lo movió para una empresa de colchones que está asociado a BBVA. ¿Por qué? Porque la empresa de colchones no se puede mantener. Súper ilegal todo, básicamente. Pasa el tiempo, varias personas se empiezan a dar cuenta de las situaciones y se empiezan a realizar investigaciones exhaustivas de, ¿dónde viene el dinero de Alameda Reserve? Porque aquí no hay movimientos, ¿de dónde sacas la plata? Empiezan a averiguar y ven todo el menjurje que está haciendo Sam de inyectarle dinero de la plata de los clientes. O sea, él básicamente se estaba cobrando y se estaba dando el vuelto él mismo. Surge todo. También en estas investigaciones se revela que, como que, no, disculpen, vuelvo y digo, no me sé este tema. Ellos tienen como unas monedas internas que les dicen tokens. Que todo este tema de que mucho del dinero que tenía en Alameda eran tokens directos del FTX. Y que con eso era que pagaban las deudas y vainas. Salen las personas, revelan la investigación y se destapa todo ese peo. Varias personas que estaban pendientes de la situación se meten y se dan cuenta que no tenían plata. Varias personas se dieron cuenta de que casualmente cuando recibe la inyección a esta moneda a la que se le invirtió y que llevaba meses generando mucho dinero, empezó a decaer. Esta tuvo un pico y luego bajó muy repentinamente. La gente se empezó a volver loca y empezó a exigir respuesta por parte de Sam. Todos se vuelven locos. La gente de Binance, quien como buenos empresarios también tenían dinero metido en las otras compañías, anunciaron en un comunicado diciendo: miren, nosotros vamos a vender los tokens que teníamos allí por las supuestas informaciones que están llegando, que dentro de nuestros informantes nos revelan que es correcta. Así que les aconsejamos a todas las personas que manejan nuestra moneda y los de ellos, por favor retiren su dinero antes de que lo pierdan. La gente con esa información del CEO de Binance dijeron: hermano, nos acaban de estafar, corra todo el mundo a sacar su plata. Y sin mentirles, en menos de 72 horas, de ser una de las empresas más lucrativas, entró en una crisis loquísima de que no quebró de milagro. Pero el contenido de dinero bruto que tenía allí bajó en un 80%, 90% de las acciones. O sea, una locura total. Todo dentro de un plazo de 72 horas. Lo arrecho es eso, que de 72 horas atrás era una empresa rechísima con mucha gente que patrocinaba equipos. Habían famosos que usaban las aplicaciones, famosos que los apoyaban como imagen de alguna campaña que ellos hayan hecho en algún comercial. Y 72 horas después estaban en la quiebra. Se abre una investigación y descubren todo el chanchullo y meten preso a este chico llamado Sam Bankman, causando uno de los desajustes más locos actuales de la economía. Y por último vamos a hablar de uno de los otros casos más conocidos y más importantes con todo este tema de fraudes millonarios que cambió el mundo y que actualmente se sigue viendo de distintas formas: presentaciones, negocios, vendiendo objetos, vendiendo membresías, vendiendo cosas, generando niveles, un montón de formas, variaciones, pero sigue siendo esta misma vaina, que es el esquema piramidal. El esquema piramidal es un sistema donde el negocio, la ganancia, no va directamente en quitarte un dinero o engañarte por un producto.
tampoco es para que tú vendas objetos que no valen la pena, sino que se basa mayormente en la integración de nuevos participantes. Muchas veces lo puedes ver con distintas marcas y compañías. No las voy a mencionar porque sí sé que hay muchas de estas que sí andan pendientes de lo más mínimo que suene su nombre, borrarlo y demanda por difamación y cosas. Así que ustedes saben quiénes, ustedes saben cuáles son, no necesito mencionarlo. Bueno, esta gente se basa en crear una compañía donde la premisa es vender un objeto y traer nuevos aprendices. Tú como jefe o cabeza de la compañía, tú metes a 2 personas, les das para que empiecen a vender ciertos productos, cierto estatus, cierta cosa, y de allí ellos te tienen que dar un porcentaje las primeras veces y luego ellos empiezan a generar para ellos. ¿En qué sentido? Si yo vendo caramelos, tengo una compañía de caramelos, yo meto a 2 personas. Esas 2 personas me tienen que pagar el valor completo de esos caramelos, que son $10. Pero a partir del mes siguiente ya no me pagan 10, sino que me pagan 5. ¿Qué les digo? Que en este caso ellos pueden meter a 5 personas más y se les da una bonificación por agregarlos. Así que estas personas buscan meter a estas personas, ya que de esta forma reciben una bonificación y si los 5 que ellos meten cumplen con su parámetro, se les da otra bonificación. Y así tú les vas diciendo a las demás personas que si meten a otros 5 van a generar el mismo sistema. Así eternamente, y marcando que ese sea el punto. No el producto, sino el meter a las personas. Porque todos van a tener que pagar los 10 primeros $10 para comenzar. Así te vas inflando con plata ajena. Tu producto ya queda más en otro tema. Sino que tu ganancia real es la inyección de personas que van a pagar por vender tus productos. Generalmente no se tiene idea de quién fue el primero en crear esta lógica del esquema piramidal, pero se tiene un registro de quién es el caso más famoso en emplearlo. El primer gran esquema piramidal lo hizo un señor llamado William en Estados Unidos en el año 1899. En este caso no lo hizo con ningún producto comestible o utilizable, sino que utilizaba todo el tema de la bolsa de valores de Estados Unidos. Les decía, métete, yo te recupero el dinero. Hacía un poco el esquema de Ponzi al principio y les decía, tú quieres ganarte un porcentaje, mete a más personas. Y así ya llegaba a un punto donde él no tenía que mover la plata de los demás, sino que el mismo dinero que generaban las personas que iban entrando era lo que hacía para pagarle a los más de arriba. Y así era una cadena donde el de abajo le pagaba al de arriba y el de arriba seguía pagándole al de más de arriba. Y aunque tú te hayas esforzado y hayas metido a 800 personas más, en algún punto por rentabilidad tú perdías dinero. Se documenta que este señor defraudó durante años, que para la fecha de 1899 llegó a defraudar más de $1 millón, que para la época, con todo el tema de lo que valía el dinero antes, era un platero, era un cojonal de plata. Actualmente se siguen viendo estos esquemas bajo ciertas compañías, llegando a incluso en Venezuela, 2 eran súper importantes. Una que vendía productos de cuidados y cosas, y otra que por la misma lógica llegó a un punto donde parecía una secta. Eso parecía, tú veías a esa gente vendiéndote el producto. No, que este producto me cambió la vida, a ti también te va a cambiar la vida, por favor cómprame. ¿No te gustaría pertenecer a esta nueva compañía que es estos productos que me cambió la vida a mí? ¿No ves cómo estoy? Ahora visto mejor, ahora gano mucho más desde la comodidad de mi casa. Y así, duro, que hasta ahí, bueno, no sé si en la actualidad lo está, pero habían sedes enormes de estas compañías donde te vendías y veías a la gente entrando para unirse. Es más, mucho del material POP de muchas de las casas venezolanas tienen material de esa empresa.
Creo que ya saben qué empresa estoy diciendo, pero igual no la voy a mencionar por si acaso. Y bueno, muchachos, es un tema muy complicado, es muy difícil. No se sientan mal si por alguna cuestión llegan a caer alguna situación rara como la de María por WhatsApp, que te clonaron en el WhatsApp, que si te agarraron con una llamada generada por IA, que actualmente están pasando. Sobre todo en España hay muchas cosas de que hay comerciales que te dicen: nosotros no te vamos a llamar, por favor, si alguien te pide tus datos, no se los des, porque nosotros no te vamos a llamar. O vainas de tipo de guía de que agarran te montan las fotos de algún familiar y te dicen: abuelita, me quedé sin la clave del banco, ¿me puedes dar la tuya? Ya te paso la plata. La vaina es súper falsa, pero los viejitos, como no entienden, se les da las claves y bueno, joden a los pobres viejitos. Es bastante triste. Sin hablar de estas personas que estafan fingiendo ser famosos. Que hola, soy Johnny Depp, me he quedado sin dinero y me encuentro en Caracas. ¿Será que me puedes hacer un pago móvil? Esos tipos de casos existen. Esos son bobos. Pero hay muchas otras formas de estafar y de ser estafado. Así que no se sientan mal si han sufrido de eso. Estén pendientes. Con estas, sobre todo, la primera y la última que dije, porque siguen activas y todos en algún momento podrían caer si los agarran mal parados. Como recomendación musical, vamos a ponerle un poquito de ironía al video. Vamos a recomendar una de las canciones que más me gustan de Los Mesoneros, que es Ingenuo. De Los Mesoneros, muy buena, muy buen ritmo. Del último disco, que me gustó mucho. Y siento que viene con todo algo de lógica con el tema del día de hoy. Como recomendación audiovisual, no voy a recomendar las clásicas que el lobo de Wall Street. No, sería un tiro al piso. Pero tampoco me va a lanzar una de: mira, esta nueva película árabe en blanco y negro, donde lo único que se escucha son gritos. No, vamos a decir un punto medio, que es Focus, de Will Smith. Es comercial, pero está bastante buena. A mí me gusta, sobre todo cómo está filmada, me parece interesante. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado el video. Nos vemos, hasta la próxima.